el enunciado nos dice: debemos hallar el vector normal al plano pi de ecuación x igual a -1 y escribir la ecuación de la recta que es perpendicular al plano y pasa por ese punto. Sencillo. Debemos tener claro el siguiente detalle. Esta ecuación del plano, en su forma general, tiene la forma ax más bi más c veces el valor de z más d igual a 0. Es evidente que en este caso A tomaría el valor 1, coeficiente de la x, B no aparece la variable y, se supone que es 0, no aparece la variable z, c valdría 0, y si pasamos el 1 al miembro de la izquierda, nos queda de la forma x más 1 igual a 0. Es decir, en el caso de D, vemos que toma el valor 1. Teniendo claro ese concepto, y si recordamos que un vector normal o un vector perpendicular a este plano tiene de coordenadas los coeficientes de las variables, es decir, si un vector normal es de la forma ABC, en nuestro caso evidentemente A tomaría el valor 1, B toma el valor 0 y C toma de la misma forma el valor 0. Repetimos, esta ecuación del plano que nos dan, he pasado el -1 a la izquierda, se corresponde a esa estructura que es la ecuación del plano. En esa expresión no aparecen las variables y z, consiguientemente esos coeficientes valen 0. 0 por i desaparece i, 0 por z desaparece z, y repetimos, los coeficientes de las variables se corresponden a las coordenadas o componentes de un vector perpendicular al plano. Tenemos un vector que es perpendicular a este plano. Me dicen que hay la ecuación de una recta. En general, para hallar la ecuación de una recta, siempre el mismo razonamiento. Vamos a localizar un punto conocido y vamos a localizar un vector director de la recta. Conocido el punto, conocido el vector, hallamos directamente cualquiera de las ecuaciones. Punto conocido de la recta. Me lo dan. Debe pasar por el punto de coordenadas 2, 3, 0. Vector director de la recta. Sencillo. Para hallar el vector director, vamos a tomar el vector que es perpendicular al plano. Si este vector de coordenadas 1, 0, 0 es perpendicular a este plano, quiere decir que tiene que ser paralelo a la recta. Repetimos, vamos a suponer que este es el plano en cuestión. Y vamos a suponer que este es el vector director que hemos obtenido denominado n. Va a formar 90 grados con el plano. Si nuestra recta pasa, por ejemplo, por este punto y es perpendicular al plano, pues sería una recta de este tipo. Lógicamente, la recta y ese vector van a tener la misma dirección. Ese vector perpendicular al plano, que va a ser paralelo a la recta, va a ser vector director de dicha recta. Conocido el punto y conocido el vector director, vamos directamente a la paramétrica. Nos quedaría de la siguiente forma. Recordemos la estructura de la ecuación paramétrica. X igual, primera coordenada del punto conocido, más primera coordenada o componente del vector por el parámetro que voy a llamarte. Valor de i en la paramétrica, segunda coordenada del punto conocido, más segunda coordenada o componente del vector por el parámetro z igual a 0 más 0 veces t. Si la dejásemos debidamente ordenada, nos queda de la forma x igual a 2 más t, y va a quedar igual a 3, y z evidentemente igual a 0. Recta que pasa por ese punto y va a ser perpendicular a ese plano. Ejercicio resuelto.